Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Siddhartha, de Hermann Hesse. Hermann Hesse nació en 1877 en Kaul, Alemania, y murió en 1962 en Suiza. Es el autor de Bajo las ruedas, Narciso y Godmundo, Demian y El lobo estepario. Estas dos últimas ya se las hemos contado en Un libro, una hora. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946. Publicó Siddhartha en 1922. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y Hermann Hesse había pasado un tiempo en la India. Es una novela muy espiritual, con un mensaje muy poderoso de amor y de unidad con la naturaleza. Es una novela inolvidable. ¡Vamos allá! A la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahmán, el joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de un brahmán. Siddhartha se ha acostumbrado a escuchar el canto de su madre durante los sacrificios religiosos, a seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las pláticas de los maestros. Hace ya tiempo que participa en las discusiones de los sabios y se ejercita con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación y en el ritual del ensimismamiento. Ya sabe pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. En lo más hondo de su ser sabe encontrar ya el Atman, indestructible y uno con el universo. Y su padre se alegra al ver a ese hijo tan inteligente y a su madre, que se llena de satisfacción. Pero más que todos ellos lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahmán. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía, y por encima de todo, apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Todos quieren a Siddhartha, pero él no halla en cambio placer ni alegría alguna en sí mismo. No encierra dicha alguna en su corazón. Siddhartha ha empezado a acumular descontento en su interior. Empieza a intuir que su venerable padre y sus otros maestros, los sabios brahmanes, le han comunicado ya la mayor parte de su sabiduría, y el vaso no está colmado, ni el espíritu satisfecho, ni el alma tranquila, ni el corazón sosegado. Por el pueblo de Siddhartha pasaron un día 3 samanas. Eran ascetas en peregrinación, hombres enjutos y apagados. Ni jóvenes, ni viejos, con las espaldas cubiertas de sangre y polvo, casi desnudos y curtidos por el sol. Siempre solitarios, extraños y hostiles frente al mundo. Mas parecían 3 intrusos, 3 magros chacales perdidos en medio de los hombres. A su paso iban dejando un cálido aliento de pasión silenciosa, de entrega destructora, de implacable renuncia. Por la noche, tras la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha le dice a Govinda que al día siguiente a primera hora se unirá a los samanas. Él también será un samana. Govinda palidece al oír tales palabras. Se da cuenta de que Siddhartha va a iniciar su camino, va a empezar a florecer su destino. Le pregunta si se lo permitirá su padre. Siddhartha lo mira como alguien que sale de un sueño y le dice que la decisión está tomada. Poco después, Siddhartha entra en la habitación donde su padre está sentado sobre una esterilla de esparto. Con tu permiso, padre. He venido a decirte que mañana deseo abandonar tu casa y marcharme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en samana y ojalá mi padre no se oponga. El Brahmán guardó silencio y permaneció tanto tiempo silencioso que las estrellas dibujaron nuevas formas al desplazarse por la ventanita sin que el silencio se alterara en la habitación. Siddhartha permanece inmóvil con los brazos cruzados hasta que su padre le dice que es indigno de un brahmán expresarse en términos airados o violentos, pero que el enojo agita su corazón, y le pide que formule por segunda vez ese deseo. El brahmán se incorpora lentamente. Siddhartha, mudo, continúa en el mismo sitio con los brazos cruzados. El padre sale de la habitación enojado y se tiende en su lecho. Al cabo de una hora, al ver que no se puede dormir, se levanta y empieza a pasear de un extremo a otro de su alcoba y por último abandona la casa. Siddhartha sigue de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. Cada hora, en silencio, el padre mira por la ventanita
y lo ve allí, de pie, inmóvil. Y su corazón se fue llenando alternativamente de ira, de inquietud, de inseguridad y de pena. En la última hora de la noche, poco antes de que despuntara el día, volvió nuevamente. Entró en la habitación, vio al joven de pie y lo encontró más grande y algo extraño. Siddhartha, le preguntó, ¿qué esperas? Tú lo sabes. Siddhartha le dice que no se moverá de allí. El padre le dice que se morirá y Siddhartha contesta que se morirá. Su padre le pregunta entonces si prefiere morir que obedecer a su padre y Siddhartha le contesta que siempre ha obedecido a su padre y que hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entra en la habitación. El brahman advierte que las rodillas de Siddhartha tiemblan ligeramente. Su rostro, en cambio, permanece firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces, el padre se da cuenta de que el joven ya no está a su lado ni vive en el mismo país. Comprende que lo ha abandonado. Posa una mano en el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, le dijo, y te convertirás en samana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando juntos a los dioses. Ahora ves a tu madre y dile a dónde te diriges. A mí me toca ya bajar al río y realizar mi primera ablución. Inspirada en la vida de Siddhartha Gautama, Hermann Hesse no pretendía reproducir en Siddhartha la historia, y menos aún los mitos asociados al fundador del budismo. De hecho, las peripecias de su personaje incluyen episodios inexistentes en la narración original. Hesse concibió su novela como un ejercicio espiritual orientado al conocimiento del yo y a la exaltación de la vida. Saber quién eres para apreciar el valor real de las cosas. Hesse profundiza en su convicción de que la literatura debe ocupar un lugar secundario respecto a la vida. Sacrificaría toda la literatura por una nube hermosa o el trino de un ave. Se escribe para participar en el latido de la vida, no para observarla desde lejos. Al despuntar el alba, abandona Siddhartha la ciudad aún dormida, a paso lento y con las piernas entumecidas. Y una sombra acuclillada en la última cabaña se yergue de pronto para unirse al peregrino. Es Govinda. Al anochecer de ese mismo día alcanzan a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecen su compañía y obediencia. Son aceptados. En el camino, Siddhartha regala su túnica a un brahman pobre, quedándose solo con el taparrabos y un jubón descosido de color tierra. No toma sino una comida diaria y nunca alimentos cocidos. Ayuna durante 15 días, que al final se convierten en 28. La carne desaparece de sus muslos y mejillas. En sus dedos resecos van creciendo largas las uñas y su barbilla se va poblando de una pelambre hirsuta y seca. Su mirada se torna de hielo cuando recae en mujeres. Su boca destila desprecio cuando al atravesar una ciudad ve gente bien vestida. Vio negociar a muchos mercaderes. Vio príncipes que iban de cacería, gente enlutada que lloraba a sus muertos, prostitutas que se ofrecían, médicos que curaban enfermos, sacerdotes que fijaban el día de la siembra, amantes que se amaban, madres que amamantaban a sus hijos. Y encontró todo aquello indigno de su mirada. Todo mentía, todo era hediondo, todo rezumaba engaño y simulaba tener sentido, felicidad y belleza, cuando no era más que podredumbre encubierta. El mundo tenía un gusto amargo, una tortura era la vida. Siddhartha solo tiene una meta: quedarse vacío, despojarse de su sed, de sus deseos, de sus sueños, de sus penas y alegrías. Desea morir para sí mismo, no ser más él, hallar paz y tranquilidad en su corazón vacío, permanecer abierto al milagro despersonalizado del pensamiento. Cuando aniquile a su yo, cuando todos los impulsos y pasiones enmudezcan en su corazón, tendrá que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran misterio. Aprendió a recorrer muchos caminos para alejarse del yo. Recorrió el camino de la despersonalización a través del dolor, del sufrimiento voluntario y de la superación del dolor, el hambre, la sed y el cansancio. Recorrió el camino de la despersonalización a través de la meditación, vaciando su mente de cualquier tipo de representación sensorial. 1000 veces abandonó su yo, permaneciendo horas y días en el no yo. Pero aunque esos caminos lo alejaran del yo, al final volvían a conducirlo siempre al mismo punto de partida.
Govinda vive al lado de Siddhartha y sigue los mismos caminos y se somete a idénticos ejercicios. Siddhartha le pregunta una vez si cree que han hecho algún progreso o han llegado a alguna meta. Govinda contesta que han aprendido y seguirán aprendiendo. Pero Siddhartha le contesta que lo que ha aprendido de los samanas habría podido aprenderlo con mayor facilidad y rapidez en cualquier taberna de un barrio de prostitutas o entre arrieros y jugadores, que para insensibilizarse por breves instantes contra el dolor o lo absurdo de la vida, también vale emborracharse. Siddhartha cree que así no llegarán al nirvana y que ni uno solo de todos los samanas llegará tampoco, porque no son capaces de hallar lo esencial, el camino de los caminos, y le anuncia que muy pronto abandonará la senda de los samanas. En cierta ocasión, cuando ambos jóvenes llevaban ya casi 3 años viviendo con los samanas y compartiendo sus prácticas, les llegó por diversas fuentes y canales una noticia, un rumor, una leyenda. Un hombre al que llamaban Gotama, el sublime, el Buda, había superado en sí mismo el sufrimiento del mundo, deteniendo la rueda de las reencarnaciones. Y ahora recorría el país enseñando, rodeado de jóvenes, sin bienes de ningún tipo, sin patria ni mujer, envuelto en el manto amarillo de los ascetas, pero con la frente serena, un bienaventurado. Y brahmanes y príncipes se inclinaban ante él y convertíanse en discípulos suyos. Dicen los creyentes que Gotama, el Buda, el sabio de la estirpe de los Sakya, se halla en posesión del conocimiento supremo, que recuerda sus vidas anteriores. Ha alcanzado el nirvana y nunca más regresará al ciclo ni se sumergirá en la turbia corriente de las formas. Govinda le dice un día a Siddhartha que ha conocido a un hombre que ha visto al Buda con sus propios ojos y lo ha oído predicar, y se pregunta si no deberían ir ellos también a escuchar la doctrina de boca del propio Buda. Siddhartha responde que está dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas. Aquel mismo día hace saber Siddhartha al mayor de los samanas su decisión de abandonarlos y el samana monta en cólera. Siddhartha, parándose frente al samana, se fue concentrando hasta que su mirada interceptó la del anciano y lo hechizó, dejándolo nulo y sin voluntad, sometiéndolo a la suya y ordenándole cumplir en silencio cuanto pidiera. En la ciudad de Savatthi, todos los niños conocen el nombre de Buda. Govinda y Siddhartha ven asombrados al salir el sol la multitud de creyentes y curiosos que ha pernoctado en aquel sitio. La mayoría de los monjes pasan con sus platillos de limosna dispuestos a pedir en la ciudad su comida del mediodía, la única de la jornada. Hasta el propio Buda, el iluminado, suele pedir limosna por la mañana. Siddhartha lo ve y lo reconoce enseguida, como si un dios se lo hubiera señalado. Nada en él es búsqueda o imitación. Se mueve en una paz intangible. Los dos amigos siguen a Buda hasta la ciudad y vuelven en silencio, pues tienen la intención de no probar alimentos ese día. Por la noche, escuchan predicar a Buda. Oyeron su voz, que era también perfecta, y emanaba calma y paz en plenitud. Gotama les habló de la doctrina del sufrimiento y sus orígenes, así como del camino a seguir para abolirlo. Como agua mansa y cristalina iban fluyendo sus palabras. La vida era sufrimiento y el mundo estaba lleno de dolor, pero era posible liberarse de él, y quien siguiera el camino de Buda encontraría la liberación. El sublime habla con voz suave pero firme. Se refiere a las 4 verdades nobles y al óctuple sendero, recorriendo con paciencia la vía habitual de la doctrina con sus ejemplos y recurrencias. Cuando termina su prédica, muchos peregrinos se acercan a rogarle que los acepte en la comunidad, y Gotama los acoge. Entonces avanza también Govinda, el tímido, y le dice que también desea refugiarse en el sublime y su doctrina, y es admitido. Poco después, Govinda se lo cuenta a Siddhartha y le pregunta si él también va a entrar en la comunidad. Govinda, amigo mío, por fin has dado el paso, por fin has elegido tu camino. Siempre has sido mi amigo, Govinda, y siempre has marchado detrás de mí a un paso de distancia. Muchas veces he pensado, ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo sin mí, movido por su propia iniciativa? Y ahora veo que te has hecho un hombre y has sabido elegir tu camino. Ojalá lo sigas hasta el fin, querido amigo, y ojalá encuentres la liberación. Pero Siddhartha no va a unirse. Govinda le pregunta por qué, pero Siddhartha elude la respuesta. Al despuntar el alba, uno de los discípulos más antiguos de Gotama recorre los jardines convocando a todos los neófitos que han abrazado su doctrina para imponerles el hábito amarillo e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su nuevo estado. Govinda se separa entonces de su amigo de juventud y, tras darle un nuevo abrazo, se suma al cortejo de novicios.
Siddhartha sigue deambulando por el bosque, absorto en sus pensamientos, y de pronto se encuentra con Gautama, el sublime, y lo saluda con profundo respeto. Se ponen a hablar de la doctrina y Siddhartha, con el máximo respeto, se permite hacer algunas objeciones. En mi opinión, oh sublime, nadie accede a la liberación a través de una doctrina. A nadie, oh venerable, podrás comunicarle con palabras y mediante una doctrina lo que te ocurrió en el instante mismo de tu iluminación. Esto es lo que pensé y saqué en claro al escuchar tu doctrina. Y es al mismo tiempo la razón por la que seguiré mis peregrinaciones. No para buscar otra doctrina que sea mejor, pues sé que no existe, sino para irme alejando de todas las doctrinas y de todos los maestros y alcanzar yo solo mi objetivo o perecer. Y Gautama, el sublime, le da sus bendiciones. Al abandonar el bosque donde ha dejado a Buda, el ser perfecto, y a Govinda, Siddhartha siente que entre esos árboles abandona también su vida pasada. Mira a su alrededor como si viera el mundo por primera vez y termina cayendo en la cuenta de que ahora es como un ser recién despierto o como un recién nacido y tendrá que empezar su vida desde el principio. Permanece en pie, inmóvil, y durante una fracción de segundo siente frío en su corazón. Al tomar conciencia de su soledad, se ha dado cuenta de que durante años no ha tenido hogar y que ahora es únicamente Siddhartha, el recién despierto, y nada más. Y en ese mismo instante en que el mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse y él se quedó solo como una estrella en el firmamento, en aquel momento de frialdad y de desánimo, se irguió un Siddhartha más sólido y fuerte, más posesionado que nunca de su propio yo. Se dio cuenta de que aquello había sido el último estremecimiento del despertar, el espasmo final del parto. Hermann Hesse, sincrético y heterodoxo, no comulga con dogmas ni ortodoxias, pero entiende que el anhelo de trascendencia se halla profundamente arraigado en el corazón humano y no puede ser extirpado sin dejar un vacío irreparable. Buscar lo divino no debería implicar renunciar a la vida. El paraíso está en la tierra, no en un hipotético más allá. Hesse tiende un puente entre Oriente y Occidente, convirtiendo su novela, Siddhartha, en una síntesis de tradiciones que convergen en la exaltación del amor como único camino de salvación. El amor está en todas partes, pero el hombre, cegado por la ambición y el odio, muchas veces no percibe su presencia. Hermann Hesse destaca la humanidad de su personaje distanciándose de la mitología. Siddhartha va aprendiendo a cada paso cosas nuevas, pues el mundo para él se ha transformado y su corazón se halla como bajo el efecto de un hechizo. Sus ojos liberados se detienen en el plano de lo inmediato y ven y reconocen cuanto es visible, familiarizándose con el mundo sin preocuparse por su esencia. Y el mundo le parece hermoso. Una noche duerme junto al río en la cabaña de un barquero. Por la mañana le ruega a su anfitrión que lo lleve hasta la orilla opuesta. El barquero lo traslada en su balsa de bambú. Las aguas del ancho río despiden un brillo rojizo en la claridad matinal. ¡Qué río tan hermoso!, dijo Siddhartha a su acompañante. Sí, repuso el barquero. Un río espléndido. Lo quiero más que a ninguna otra cosa. Suelo escucharlo y mirarlo a los ojos con frecuencia y siempre me enseña algo. De un río pueden aprenderse muchas cosas. Al cruzar, Siddhartha le dice que no tiene dinero para pagarle y el barquero le contesta que ya le regalará algo en otra oportunidad porque el río le ha enseñado que todo regresa. Se despiden sonriendo. Hacia el mediodía, Siddhartha atraviesa una aldea. Por la tarde llega a una gran ciudad. Se siente feliz porque tiene muchas ganas de ver gente. Ve un lujoso palanquín llevado por 4 cargadores y protegido por un palio multicolor en el que va una dama recostada entre cojines. Bajo una abundante cabellera negra recogida hacia arriba, ve un rostro muy blanco, tierno e inteligente, una boca de color rojo encendido, semejante a un higo recién abierto, unas cejas muy cuidadas y pintadas en forma de arco, un par de ojos negros, despiertos e inteligentes, un cuello muy esbelto que surge de su túnica verde y dorada, y 2 manos blancas, largas y afiladas, con anchos brazaletes de oro en las muñecas. Cuando el palanquín estuvo cerca, el joven le hizo una profunda venia y, al enderezarse, clavó su mirada en el pálido y bello rostro de la dama. Leyó un instante en los inteligentes ojos, sombreados por 2 prominentes arcos ciliares, y aspiró una bocanada de un perfume que desconocía. Sonriendo fugazmente, la hermosa dama le hizo una imperceptible señal con la cabeza
y desapareció detrás del cerco, seguida por sus criados. Son los jardines de Kamala, que es una famosa cortesana y que además del bosquecillo posee una casa en la ciudad. Hacia el atardecer hace amistad con un barbero que le afeita y le corta el cabello, lo peina y le hace fricciones con aceites finos. Cuando al caer la tarde la bella Kamala llega en litera a sus jardines, Siddhartha está en la entrada y le hace una reverencia. Recibe un saludo de la cortesana. Luego Siddhartha llama por señas al último criado del séquito y le ruega que comunique a su señora que un joven brahmán desea hablar con ella. El criado poco después conduce a Siddhartha a un pabellón donde Kamala descansa en un diván y lo deja solo con ella. Kamala se da cuenta de que es el mismo que la saludó ayer. Así es. Eres una excelente observadora. Nada se te escapa. Viste a Siddhartha, el hijo del Brahman, que abandonó su hogar para convertirse en samana y que ha sido un samana por espacio de 3 años. Pero ahora me he apartado de esa senda y mis pasos me han traído a esta ciudad. Y antes de entrar en ella, la primera mujer que encontré fuiste tú. Para decirte esto he venido, Kamala. Eres la primera mujer con la que Siddhartha habla sin bajar la mirada. Y no pienso bajarla nunca más cuando me encuentre con una mujer hermosa. Kamala sonríe y Siddhartha le pide que sea su amiga y su maestra. Kamala le dice que todos los jóvenes que la visitan van elegantemente ataviados, llevan calzado fino, un buen perfume en sus cabellos, dinero en sus bolsas y regalos para ella. Y Siddhartha le dice que lo logrará y queda en volver cuando tenga lo que aún le falta: ropa, calzado y dinero. Y entonces le pide un consejo. Kamala le pregunta qué sabe hacer y Siddhartha le contesta que meditar, esperar y ayunar y escribir poesía. Y le pide un beso a cambio de un poema. Kamala dice que se lo dará si su poema le gusta. Cuando termina el poema, Kamala aplaude con gran entusiasmo, haciendo tintinear sus brazaletes de oro. Luego lo atrajo con su mirada. El joven inclinó su rostro hacia el de ella y posó su boca sobre la de Kamala, fresca como un higo recién abierto. Largo fue el beso de la cortesana y Siddhartha, en medio de su asombro, sintió que ella le estaba enseñando. Kamala le dice, eso sí, que de poco le van a servir los versos para ganar dinero, pero se sorprende cuando Siddhartha le cuenta que también sabe leer y escribir. Llega una visita para Kamala, así que Siddhartha se tiene que ir, pero antes Kamala ordena a la criada que le entregue una túnica blanca a Siddhartha. Siddhartha llega a un albergue, se instala junto a la puerta y con un gesto pide algo de comer. Le dan un trozo de pastel de arroz, pero de pronto lo invade un sentimiento de orgullo. Ya no es un samana y mendigar le parece algo indigno. Arroja a un perro su pastel de arroz y se abstiene de tomar alimentos. La vida que se lleva en este mundo es bastante simple, pensó Siddhartha. No presenta ningún obstáculo. Cuando aún era un samana, todo me resultaba difícil, penoso y a fin de cuentas inútil. Mas ahora todo es fácil, tan fácil como el arte de besar que me ha enseñado Kamala. Necesito ropa y dinero, nada más. Son 2 objetos fáciles y cercanos, incapaces de quitar el sueño. Al día siguiente, Kamala le dice a Siddhartha que le espera Kamaswami, el mercader más rico de la ciudad. Que si le cae en gracia, le tomará su servicio y le confiará muchos de sus negocios y le avisa de que es un hombre muy poderoso. Siddhartha se lo agradece y se echa a reír y le dice que si arroja una piedra al agua, se precipitará hasta el fondo por el camino más rápido, y que lo mismo le ocurre a él cuando se propone alcanzar una meta. Atraviesa las cosas del mundo como la piedra el agua. Su propia meta lo atrae, pues él no deja penetrar en su alma nada que pueda apartarlo del objetivo propuesto. Que cualquiera puede ejercer la magia y alcanzar sus objetivos si sabe pensar, esperar y ayunar. Siddhartha va a la lujosa mansión del mercader Kamaswami. Es un hombre ligero y flexible, de cabellos bastante encanecidos, ojos sabios y prudentes y boca sensual. Anfitrión y huésped se saludan amistosamente y se ponen a hablar. Siddhartha le cuenta lo que ha hecho y al mercader le gusta lo que ve. Siddhartha le parece un hombre muy listo. Ese mismo día se instaló en casa del mercader. Le trajeron vestidos y zapatos. Un criado le preparaba diariamente el baño. 2 comidas abundantes le eran servidas cada día, pero Siddhartha solo comía una vez y se abstenía de tomar carne y vino. Kamaswami le habla de sus negocios y le va mostrando mercancías y almacenes, familiarizándolo con las facturas. Siddhartha aprende muchas cosas nuevas, lo observa todo como si fuera un juego cuyas reglas se esfuerza por aprender exactamente, pero cuyo contenido lo deja indiferente. Poco después empieza a participar activamente en los negocios de su anfitrión.
Diariamente visita a la hermosa Kamala, envuelto en sus mejores túnicas y calzado con finas sandalias, y pronto empieza a llevarle regalos. Muchas cosas le enseñó la boca encamada y diestra de la cortesana. Siddhartha aún era un chiquillo en cuestiones de amor y tendía a precipitarse ciegamente en el placer como en un abismo sin fondo. Pero Kamala le enseñó que no se puede recibir placer sin devolverlo, y que cada gesto, cada caricia, cada contacto, cada mirada y cada parte del cuerpo, por pequeña que sea, tienen su propio misterio, cuyo desciframiento produce felicidad al que lo descubre. Siddhartha pasa horas maravillosas con la hermosa y hábil cortesana, convirtiéndose a la vez en su discípulo, en su amante y en su amigo. Allí, junto a Kamala, se hallan el sentido y el valor de aquella etapa de su vida, y no en los negocios de Kamaswami. A Siddhartha los negocios lo dejan totalmente indiferente. Aprende, pero a la vez le muestra al mercader otra forma de hacer las cosas. Es indudable que Siddhartha no tiene alma de comerciante. Lo bueno de los negocios es que le permiten llevar dinero a Kamala y le proporciona mucho más de lo que en realidad necesita. Pero por muy fácil que le resulte hablar y vivir con todos, e incluso aprender de ellos, siente que algo lo separa del resto del mundo. Y ese algo es su antigua condición de samana. Veía que los seres humanos se entregaban a la vida con un apego infantil o animal que él amaba y despreciaba al mismo tiempo. Los veía esforzarse, padecer y encarecer por lograr cosas que, según él, no merecían aquel precio. Dinero, pequeños placeres y escasos honores. Los veía reñir e insultarse unos a otros, quejarse de dolores que habrían hecho reír a un samana y sufrir por privaciones que un samana ni siquiera notaría. De vez en cuando siente, en lo más hondo de su pecho, una voz débil y mortecina que lo exhorta y se queja suavemente, tan suavemente que apenas si la oye. Y entonces, por espacio de una hora, es consciente de la extraña vida que lleva. Continuamente visita a la hermosa Kamala. Con ella conversa, se instruye e intercambia consejos. Kamala lo comprende mejor que Govinda en otros tiempos, tiene más afinidades con él. Siddhartha le dice que la mayoría de los hombres son como las hojas que caen y revolotean indecisas en el aire antes de ir a parar al suelo, y que otros son como los astros, siguen una ruta fija, ningún viento los alcanza y llevan en su interior su propia ley y su trayectoria. Y un día, Kamala le dice que cuando sea ya mayor, le gustaría tener un hijo suyo. Entregóse Siddhartha largo tiempo a la vida del mundo y de los placeres, aunque sin integrarse nunca en ella. Sus sentidos, que él prácticamente matara durante su ferviente etapa de samana, volvieron a despertarse. Y si bien llegó a probar la riqueza, la voluptuosidad y el poder, en el fondo de su corazón seguía siendo un samana, como muy bien advirtió Kamala, la inteligente. El arte de meditar, esperar y ayunar continuó rigiendo su vida, y los seres humanos entre los que vivía, los hombres niños, le eran tan extraños como él mismo lo era para ellos. Transcurren muchos años, mas Siddhartha, envuelto en el bienestar y la molicie, apenas siente su paso. Se hace rico y es dueño de una casa propia con su respectiva servidumbre y de un jardín en las afueras de la ciudad, junto al río. Es muy querido y la gente acude a verlo si necesita dinero o consejos, pero nadie, a excepción de Kamala, tiene acceso a su intimidad. Aquella diáfana y sublime sensación de despertar, aquella tensa actitud de espera, aquel altivo aislamiento sin maestros ni doctrinas, aquella dócil disponibilidad a escuchar la voz divina en su propio corazón, todo eso se ha ido convirtiendo poco a poco en recuerdo, en algo lejano y perecedero. En el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, la rueda del pensamiento y la rueda del discernimiento continuaban girando todavía, aunque a un ritmo cada vez más lento y vacilante, próximo ya al inmovilismo. Siddhartha ha aprendido a comerciar, a usar su poder sobre los hombres y a divertirse con las mujeres. Sabe llevar ropa elegante, dar órdenes a sus criados y bañarse en aguas perfumadas. Come platos fina y cuidadosamente preparados que incluyen también pescado, carne, aves, especias y dulces, y bebe vino. Aprende a jugar a los dados y al ajedrez, a admirar el arte de las bailarinas, a hacerse transportar en palanquín y a dormir sobre un lecho mullido. Siddhartha ha ido adoptando ciertos rasgos típicos de los hombres niños, aquellos hombres siempre enamorados de sí mismos, de sus mujeres, de sus hijos, del honor o del dinero, de sus proyectos o esperanzas. Y el cansancio fue envolviendo poco a poco a Siddhartha, como un velo, como una niebla tenue que se espesaba un poco más cada día, que cada mes volvíase más turbia,
y cada año más pesada. Una noche tiene un sueño premonitorio. Pasa la tarde con Kamala en el hermoso vergel de la cortesana, sentados bajo los árboles conversando, y Kamala le dice palabras muy profundas tras las que oculta su tristeza y su fatiga. Le pide a Siddhartha que le hable de Gautama, y la cortesana, después de suspirar, le dice que algún día, quizá pronto, ella también seguirá a Buda, regalará sus jardines y buscará refugio en su doctrina. Pero justo después empiezan con sus juegos eróticos, y esa tarde Siddhartha ve lo próximas que están la voluptuosidad y la muerte. Luego pasa la noche en su casa rodeado de bailarinas y de vino y termina asqueado. Esa noche sueña con la jaula de oro que tiene Kamala con un extraño pájaro cantor y cómo cuando Siddhartha se acerca ve que el pájaro está muerto. En ese momento es presa del pánico. Por la mañana, Siddhartha se dirige a uno de sus jardincillos y se sienta bajo un árbol de mango, sintiendo la muerte en su corazón y el terror en su pecho. Y entonces notó que algo se moría en él, marchitándose y llegando a su fin. Poco a poco logró concentrarse y mentalmente volvió a recorrer todo el camino de su vida, desde los primeros días de los que guardaba memoria. Y entonces supo Siddhartha que el juego había terminado y que él ya no podría volver a jugarlo. Un estremecimiento sacudió su cuerpo. Algo en su interior sintió de pronto había muerto. Se pone en pie y se despide del mango y del jardín. Siente un hambre feroz y piensa en su casa de la ciudad, en su alcoba, en su cama, en la mesa bien servida. Sonríe y se despide también de todas esas cosas. Aquella misma noche abandona Siddhartha su jardín y la ciudad a la que nunca más vuelve. Kamaswami lo hace buscar durante varios días, creyéndolo en manos de bandoleros. Kamala, en cambio, no ordena su busca, ni se sorprende al enterarse de que Siddhartha ha desaparecido. Pese al dolor que supone su pérdida, se alegra de haberlo tenido, aquella última vez tan próximo a su corazón, y de haberse sentido una vez más tan plenamente poseída y compenetrada con él. Al recibir la primera noticia de la desaparición de Siddhartha, la cortesana se dirigió a su ventana, donde en una jaula de oro tenía encerrado un extraño pájaro cantor. Abrió la puertecilla de la jaula, sacó al ave y la dejó en libertad, siguiendo largo rato su vuelo con la mirada. A partir de aquel día no recibió más visitas y mantuvo su casa cerrada. Pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que tras el último encuentro con Siddhartha había quedado embarazada. Siddhartha echa a andar por el bosque. Desea ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. Llega al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando él, joven aún, vino a la ciudad de Gautama. Se detiene vacilante. La fatiga y el hambre lo han debilitado. Un árbol se inclina sobre la orilla del río, un cocotero. En su tronco apoya Siddhartha el hombro y rodeándolo con uno de sus brazos contempla el agua verde que fluye sin cesar a sus pies. Y al mirarla pasar ahí abajo, se siente totalmente invadido por el deseo de dejarse caer y sumergirse en la corriente y que los peces lo devoren. Mientras miraba fijamente el agua, vio el reflejo de su rostro demudado y le escupió. Presa de un cansancio enorme, separó el brazo del tronco y se volvió un poco para dejarse caer verticalmente, para sumergirse de una vez por todas. Y con los ojos cerrados se fue hundiendo cada vez más en dirección a la muerte. Pero de las regiones más recónditas de su alma, desde lejanos parajes de su fatigada vida, le llega de pronto un sonido. Es una palabra, una sílaba que él mismo, sin pensarlo, ha pronunciado con voz balbuciente, la antigua palabra con la que comienzan y terminan todas las plegarias brahmánicas, el sagrado Om, que significa lo perfecto o la realización. Y en el preciso instante en el que la sílaba Om roza el oído de Siddhartha, su espíritu adormecido despierta y reconoce la locura que está a punto de cometer. Se deja caer al pie del cocotero, abatido por la fatiga y murmurando la sílaba sagrada. Apoya su cabeza en las raíces del árbol y se sume en un profundo sueño. Cuando despierta, al cabo de varias horas, tiene la impresión de que han transcurrido 10 años. Siddhartha se incorporó y vio sentado frente a él en actitud meditativa a un forastero envuelto en la túnica amarilla de los monjes y con la cabeza rapada. Observó al hombre, que no tenía barba ni cabellos, y no tardó en reconocer en ese monje a Govinda, su amigo de juventud. Govinda también ha envejecido, pero su rostro, que sigue conservando los rasgos de antes, expresa celo, fidelidad,
afán de búsqueda, desasosiego. Pero Siddhartha se da cuenta de que su amigo no lo ha reconocido. Hablan un rato y al fin Siddhartha le dice quién es. Govinda se siente feliz de volver a verle, como Siddhartha, que le pregunta a dónde va. Govinda le dice que los monjes siempre están en camino. Siddhartha le dice que él tampoco va a ningún sitio. Govinda le dice que no tiene pinta de peregrino, sino de hombre rico, y Siddhartha le cuenta que ha sido un hombre rico y que por eso su peinado es como el de la gente mundana. ¿Y ahora, Siddhartha? ¿Qué eres ahora? No lo sé. Lo ignoro tanto como tú. Me hallo en camino. Fui un hombre rico, pero ya no lo soy. ¿Qué seré mañana? No lo sé. Largo rato contempla Govinda a su amigo de juventud, con la duda reflejada en sus ojos. Luego lo saluda como se saluda a las personas nobles y prosigue su camino. Sonriendo, Siddhartha lo sigue con la mirada. Todavía ama a ese hombre fiel y temeroso. Ahora que ya no soy joven, que mis cabellos han encanecido a medias, que las fuerzas me abandonan, ahora he de empezar de nuevo, como en la infancia. Por lo menos se siente feliz por haber vuelto a tener una idea razonable. Ha oído cantar al pajarillo en su pecho y lo ha seguido. Siente que es bueno probar por sí mismo lo que hay que saber y sigue meditando largo tiempo sobre su transformación. Piensa que, dominado por su orgullo, ha sido siempre el más empeñoso, el hombre situado siempre a un paso por delante de todos los otros, siempre el hombre espiritual y sabio, siempre el sacerdote o el gran erudito. Y en ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa espiritualidad se ha escondido su yo. Ha tenido que perderse en el placer y en el poder, en las mujeres y en el oro. Ha tenido que convertirse en mercader, en jugador de dados, en un hombre bebedor y codicioso, hasta que el sacerdote y el samana murieran en su interior y hasta que el Siddhartha libertino y codicioso muriera también. A orillas de este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo que crucé una vez en mi ruta hacia los hombres niños. Un amable barquero me condujo entonces. Quisiera verlo. De su cabaña partió ese día el camino que me llevó a mi nueva vida, ahora envejecida y muerta. Que mi camino actual, que mi nueva vida se inicie también en ella. Cuando llega al embarcadero, halla el bote listo y ve en él de pie al mismo barquero que una vez pasara al joven samana hasta la otra orilla. Siddhartha lo reconoce. El hombre también ha envejecido mucho. Le pide que le pase al otro lado y el barquero se sorprende al ver que un señor tan distinguido viaja solo y a pie. Siddhartha le dice que ha elegido una hermosa vida, que ha de ser muy hermoso vivir junto a este río y recorrerlo. El barquero sonríe y dice que si acaso no es hermosa toda la vida, pero que en todo caso no es trabajo para alguien tan bien vestido. Esta vez es Siddhartha quien se ríe y le dice que si quiere aceptar su ropa como pago, pues no tiene dinero. Y le cuenta que ya hace tiempo le cruzó el río sin cobrarle. El barquero pregunta entonces si seguirá el viaje sin ropa. Pues la verdad es que preferiría no seguir viaje. Lo que más me gustaría, barquero, es que me dieras un delantal viejo y me aceptaras como tu ayudante, o mejor dicho, como tu aprendiz. Pues primero tendría que aprender a conducir la barca. El barquero contempla largo rato al forastero con aire indagador y luego le da la bienvenida. Le dice que se llama Vasudeva y que espera que Siddhartha sea su huésped y duerma en su cabaña y le cuente de dónde viene y por qué sus hermosos vestidos le resultan tan incómodos. Por la noche cenan y se sientan ambos sobre un tronco caído junto a la orilla y Siddhartha cuenta al barquero su origen y su vida. Su relato se prolonga hasta altas horas de la noche. Vasudeva lo escucha con suma atención. Una de las principales virtudes del barquero es la de saber escuchar como pocos. Siddhartha, cuando termina, le dice que también tiene que aprender eso de él. Lo aprenderás, repuso Vasudeva, pero no de mí. El río me enseñó a escuchar. De él lo aprenderás tú también. Lo sabe todo este río. De él puede aprenderse todo. Siddhartha se queda con el barquero y aprende a guiar la embarcación. Ayuda a Vasudeva en el arrozal, recoge leña o cosecha los frutos del bananero. Y el río le va enseñando cosas. Primero, a escuchar. Además, que todas las voces de la creación se hallan contenidas en la suya. Y luego, que el río está a la vez en todas partes, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, alrededor de la barca, en los rápidos, en el mar, en la montaña simultáneamente, y que para él
no existe más que el presente, sin la menor sombra de pasado o de futuro. ¿No era acaso el tiempo la sustancia de todo sufrimiento? ¿No era el tiempo la causa misma de todo temor y de toda tortura? ¿No se suprimiría acaso todo el mal, toda la hostilidad del mundo en cuanto el tiempo fuera superado, en cuanto se aboliera la idea del tiempo? La sonrisa de Siddhartha empieza a parecerse cada vez más a la del barquero, casi tan radiante, casi tan inundada de alegría, igualmente brillante en sus 1000 arrugas diminutas, igualmente infantil y vieja. Muchos viajeros, al ver juntos a los dos barqueros, los toman por hermanos, por dos sabios o brujos o santones. Los años pasan y ninguno los cuenta. Un día, unos monjes que cruzan, discípulos de Gotama, el Buda, les cuentan que el sublime está gravemente enfermo y pronto morirá su última muerte humana. Uno de aquellos días en que los peregrinos iban en tropel a ver al Buda moribundo, Kamala, otrora la más bella de las cortesanas, se dirigió también a verlo. Retirada de su vida anterior hacía tiempo, había regalado sus jardines a los monjes de Gotama y buscado refugio en la doctrina, convirtiéndose en una de las amigas y benefactoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. El pequeño no comprende por qué debe hacer aquella triste y penosa peregrinación con su madre. La obliga a detenerse cada poco tiempo. Cerca del río, mientras el chiquillo se come un plátano, Kamala se deja caer a tierra, cierra un poco los ojos y se relaja. Pero de pronto lanza un grito de dolor. Aterrorizado, el niño la mira y ve su rostro empalidecer de miedo. Por debajo de su vestido se escapa una pequeña serpiente negra que acaba de morder a Kamala. Vasudeva acude en su auxilio y la lleva a la cabaña. Siddhartha en ese momento se dispone a encender el fuego en el hogar. Alzó la mirada y vio primero la cara del niño, que extrañamente le hizo recordar cosas pasadas. Luego vio a Kamala y la reconoció al instante, aunque estuviera desmayada en brazos del barquero. Y entonces cayó en la cuenta de que el niño, cuyo rostro acababa de evocar en él tantas cosas, era su propio hijo, y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Lavan la herida de Kamala, pero ya está negra y el cuerpo de la mujer empieza a hincharse. Kamala mira a los ojos a Siddhartha y le dice que ese es su hijo. Y luego recuerda que su intención ha sido peregrinar hasta donde Gotama para contemplar el rostro de un ser perfecto y respirar su paz. Pero en lugar de Buda, se ha encontrado con Siddhartha, lo que está tan bien como si hubiera visto a Gotama. Quiere decírselo, pero la lengua ya no la obedece. Siddhartha ve cómo la vida se va extinguiendo en sus pupilas. Cuando llega el último estremecimiento, Siddhartha le baja los párpados con un dedo. Largo rato permaneció allí, sentado, contemplando el rostro de la muerta. Vio su propia cara yacer como aquella, igualmente pálida, igualmente apagada, y al mismo tiempo vio su cara y la de ella cuando ambos eran jóvenes, con los labios rosados y la mirada ardiente, y el sentimiento del presente y de la simultaneidad se apoderó de él por completo, el sentimiento de la eternidad. Y en ese momento sintió más profundamente que nunca la indestructibilidad de cada vida, la eternidad de cada instante. El niño asiste tímido y lloroso a los funerales de su madre, entre sombrío y huraño. Pasa días enteros sentado junto al túmulo de la madre muerta, con el rostro pálido, negándose a comer, cerrando sus ojos y su corazón y rebelándose obstinadamente contra su destino. Siddhartha lo trata con miramientos y lentamente se va dando cuenta de que ese chiquillo de 11 años es un niño mimado que ha crecido entre el lujo y la abundancia, un señorito acostumbrado a comer manjares delicados, a dormir en lecho blando y a dar órdenes a sus criados. Siddhartha espera largo tiempo, largos meses, a que su hijo acepte su cariño y tal vez hasta se lo corresponda. Hasta que un día Vasudeva le dice a su amigo que tiene que llevar a su hijo a la ciudad con gente de su edad y que su cariño no es más que un lazo con el cual lo tiene maniatado, que no podrá evitarle cometer errores como cometió su padre. No era capaz Siddhartha de seguir el consejo de su amigo. Era incapaz de abandonar a su hijo. Se dejó mandar por el muchacho, permitió que lo menospreciara, callaba y esperaba, reiniciando diariamente la muda batalla del afecto, la guerra silenciosa de la paciencia. Y Vasudeva también callaba y esperaba, amable, consciente, tolerante. Ambos eran maestros en el arte de la paciencia. Siddhartha, por una vez en su vida, siente tardíamente la más intensa y extraña pasión de todas. Y aunque sufre muchísimo por ella,
Se siente dichoso, renovado y enriquecido en muchos aspectos. Es un amor ciego por su hijo, una fuente turbia, aguas oscuras. Y llega un día en que los sentimientos del joven Siddhartha estallan volviéndose contra el padre. La ira y el disgusto lo invaden y se escapa corriendo. Siddhartha lo primero que piensa es en seguirle. En su carrera llega hasta las puertas de la ciudad. Allí recuerda cuando él mismo llegó por primera vez. Se dio cuenta de que el deseo que lo había impulsado hasta allí era insensato, de que no podía ayudar a su hijo ni debía apegarse a él. En lo más hondo del corazón sintió su amor por el fugitivo como una herida, pero sintió a la vez que aquella herida no le había sido dada para hurgar en ella, sino para que floreciera e irradiara luz. La herida le arde durante mucho tiempo aún, más cuando tiene que transportar a la otra orilla a algún viajero acompañado por un hijo. Poco a poco va floreciendo y madurando en Siddhartha la idea, la noción de lo que realmente es la sabiduría, el objetivo final de su larga búsqueda. No es otra cosa que una disponibilidad del alma, una capacidad, un arte secreto que le permite concebir en cualquier momento, en medio de la vida, la idea de la unidad, que le permite sentir la unidad y respirarla. Y se sienta a hablar con el mejor escuchador, Vasudeva. Y siente que aquel oyente inmóvil absorbe en sí sus confesiones como un árbol la lluvia, que es el Dios mismo, lo eterno. Y cuando termina, ambos se sientan ante el río a escucharlo, y Siddhartha escucha todas las voces, todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, todo el bien y todo el mal. Todo eso junto es el mundo. Siddhartha percibe el conjunto, la unidad, y las 1000 voces se reducen a una palabra, a una sola, y esa palabra es Om, la perfección. En ese momento dejó Siddhartha de luchar contra el destino. En ese momento dejó de sufrir. Sobre su rostro floreció la serenidad de esa sabiduría a la que no se opone ya ninguna voluntad, de esa sabiduría que conoce la perfección y que se aviene con el río del devenir, con la corriente de la vida, llena de compasión y simpatía, entregada a la corriente e integrada en la unidad. Cuando Vasudeva se levanta de su asiento junto a la orilla, le dice a Siddhartha que ya ha llegado la hora y que se va a marchar. Siddhartha hace una profunda venia al compañero que se despide. Vasudeva se aleja, radiante. Siddhartha lo sigue con la mirada. Con una mezcla de alegría y gravedad muy profunda, lo mira alejarse. Ve la placidez que emana de su paso. Ve su cabeza aureolada de esplendores. Ve su figura irisada de luz. Cierto día se hallaba Govinda descansando, en compañía de otros monjes, en los jardines que la cortesana Kamala regalara a los discípulos de Gotama. Y oyó hablar de un anciano barquero que vivía junto al río, a una jornada de camino, y a quien muchos consideraban un sabio. Cuando Govinda, ansioso de ver a aquel barquero, reanudó su viaje, eligió el camino que llevaba hasta el embarcadero. Llega al río, pide al anciano que lo traslade a la otra orilla y al desembarcar le dice al barquero que ha dado muestras de una gran bondad hacia todos los monjes y peregrinos y le pregunta si acaso busca el recto camino. Los viejos ojos de Siddhartha sonríen cuando contesta. Cuando alguien busca, dijo Siddhartha, suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando y ya no logra encontrar nada ni se vuelve receptivo a nada porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se halla poseído por él. Entonces le dice quién es y Govinda se alegra de verle. Siddhartha le invita a quedarse esa noche en su cabaña. Govinda duerme en el lecho que fue de Vasudeva. Hace muchas preguntas a su amigo de juventud y Siddhartha le cuenta muchas cosas de su vida. A la mañana siguiente, cuando llega la hora de proseguir la peregrinación, Govinda le pregunta, no sin vacilaciones, si tiene alguna doctrina, una fe o alguna ciencia que guíe sus actos y le ayude a vivir y a obrar rectamente. Mira, Govinda, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otros suena siempre a locura. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla, dejarse llevar por ella y hasta hacer milagros con ella. Pero comunicarla y enseñarla es imposible. Y le dice que la mejor de todas sus ideas es que lo contrario de toda verdad es también verdadero.
El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto ni se encuentra en vías de un lento perfeccionamiento. No, es ya perfecto en cada instante. Cada pecado lleva en sí la gracia. En cada niño alienta ya el anciano. Todo recién nacido contiene en sí la muerte. Todo moribundo, la vida eterna. Siddhartha dice que las doctrinas no significan nada para él porque no cree en las palabras, que solo definen una parte de las cosas, sino que ama las cosas y que tal vez por eso Govinda no encuentra la paz. Y continúa diciendo que las ideas tampoco le importan demasiado. Y he aquí una doctrina de la que vas a reírte. El amor, Govinda, me parece la cosa más importante que existe. Analizar el mundo, explicarlo, despreciarlo, ¿acaso sea la tarea principal de los grandes filósofos? Yo, en cambio, lo único que persigo es poder amar al mundo, no despreciarlo, no odiarlo a él ni odiarme a mí mismo, poder contemplarlo y con él a mí mismo y a todos los seres, con amor, admiración y respeto. Los dos ancianos permanecen en silencio largo rato. Finalmente, Govinda se inclina para despedirse. Le da las gracias a Siddhartha. En realidad piensa que su amigo es un hombre extraño, pero a la vez cree que es un santo. Govinda le pide una palabra más para que pueda comprender y acompañe su camino. Siddhartha calla y lo mira con su sonrisa tranquila, inmutable. Le pide a Govinda que se incline hacia él, que le bese la frente. Entonces ocurre algo extraordinario. Govinda deja de ver el rostro de su amigo Siddhartha y ve otros rostros, muchos, una hilera enorme, un río de rostros que llegan y pasan, que se transforman y que sin embargo son todos Siddhartha. Ve todos esos rostros y figuras anudados en 1000 relaciones recíprocas. Y sobre todos ellos se cernía algo muy sutil, impalpable y sin embargo existente. Algo así como una tenue capa de cristal o de hielo, como una piel transparente, una corteza, un molde o una máscara de agua. Y esta máscara le sonreía y era el rostro sonriente de Siddhartha que él, Govinda, estaba rozando con sus labios en aquel mismo momento. Y esa sonrisa de la unidad sobre el fluir de las formas, esa sonrisa de la simultaneidad sobre los millares de nacimientos y de muertes, esa sonrisa de Siddhartha es exactamente la misma sonrisa de Gautama Buda, perenne, tranquila, fina, impenetrable, quizá bondadosa, burlona acaso, sabia, múltiple. Así sonríen los seres perfectos. Govinda aún permaneció un instante inclinado sobre el impasible rostro de Siddhartha. Ese rostro al que acababa de besar, que acababa de ser escenario de todas esas metamorfosis, de todo el devenir, de todo el ser. Profundamente se inclina a Govinda. Por su viejo rostro ruedan lágrimas de las que él nada sabe. Como un fuego arde en su corazón el sentimiento del amor más íntimo, de la veneración más humilde. Profundamente se inclinó hasta tocar el suelo, ante aquel hombre que permanecía allí, sentado, inmóvil, y cuya sonrisa le recordaba todo cuanto había amado en su vida, todo cuanto en su vida había él considerado valioso y sagrado. Y así les hemos contado Siddhartha de Hermann Hesse. Hemos seguido la edición de Bolsillo con traducción de Juan José del Solar. Hemos citado varios fragmentos del artículo Hermann Hesse, Siddhartha o el despertar de Rafael Narbona, publicado en El Cultural. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.